Voy a pedir por favor que la Secretaría de la Facultad me autorice a compartir el Power, me establezca como hospedador para poder dar inicio a la clase. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Bien, vamos a retomar un poquito los conceptos que ha visto la clase pasada. Habíamos desarrollado habíamos desarrollado lo que sería el contrato de cesión y habían quedado algunos interrogantes. A ver, esperen, justo me llamaron. Bueno, quedado algunos interrogantes relativos a la cesión de derecho. En función a eso, me gustaría analizar esos dos artículos que habíamos dejado planteados. Si no me equivoco, era el 1192, no, 1300. Bien, el 322, si no me equivoco, y el 1326. A ver. No, estamos con mandato, que es lo que les voy a dar hoy. Ah, me sale distinta la numeración de la... Bueno, ¿alguno tiene anotado ahí cuáles eran los artículos con los que íbamos a hacer el comentario, que yo me perdí con otra comisión? Sí, 1622. Era el 1622, está bien. Sí, y 1626. Ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito esa cuestión que quedó en torno a esos dos artículos. En primer lugar, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que, recordando el contrato de cesión, hay algo muy fundamental en este contrato, principalmente cuando lo analizamos de créditos. Recuerden que cuando hablamos de la cesión de crédito, estamos queriendo adelantar en alguna medida la cobranza de ese crédito, y en función a eso va a haber una diferencia entre el valor nominal, el valor declarado, y el valor real que nos va a estar pagando bien el cesionario, para ser el nuevo acreedor. Siempre que estamos hablando de esta cesión de crédito, uno de los interrogantes que puede presentar es si hay garantía de solvencia. Y el tema vinculado a la evicción, que realmente refiere a la existencia y legitimidad del crédito que yo estoy transmitiendo. El principio general es que cuando hablamos de solvencia, en sí no se garantiza la solvencia salvo que se la acuerde consensualmente o que se haya obrado de mala fe. Es decir, yo le di un crédito sabiendo que era un deudor incobrable, sabiendo que era un moroso mi deudor, o acordé tan buen cedente, tan buen transmitente de ese derecho, que garantizo para el caso de que sea insolvente o sea insolvente la cobranza del crédito. ¿Cómo la garantizo? Con mi propio patrimonio. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una cesión en garantía, porque en realidad responde el cedente de la insolvencia del deudor cedido. Vamos más o menos bien, situándonos en el contexto. Entonces estamos preguntando, ¿se garantiza la solvencia? ¿No se garantiza la solvencia? Y si hay que garantizar la solvencia, ¿cómo se
cumple. Bueno, decimos que habrá que ir contra, en primer lugar, contra el deudor, y si el deudor paga, una vez habiendo dirigido la acción contra el deudor, se irá contra el cedente en caso que haya garantizado la solvencia. Entonces, en ese caso, se van a aplicar las reglas de la fianza. ¿Está? Se van a aplicar las reglas. En ese contexto, habíamos traído cierto collage de artículos que era el 1622 y el 1629, que parecerían, si no me equivoco, que traen una relación algo contradictoria. ¿Qué nos dice el 1622? Bueno, en la concurrencia entre sucesivos, entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque esta sea de fecha posterior. ¿En qué situación nos estamos encontrando acá? Cesionarios sucesivos. Quiere decir que el crédito se lo hemos cedido a muchas personas, a muchos acreedores. Esta cesión puede haberse dado a muchos acreedores, a muchas personas, por alguna mala fe cedente. El cedente transmitió el título varias veces, lo duplicó, pongámosle así, o hizo mellizos, trillizos del crédito. ¿Está? Entonces, ¿a quién se le va a pagar primero? Y acá fíjense la prioridad que les da. No es al primero que haya dado la cesión, sino al primero que haya notificado la cesión. Y entonces, ahí lo que analizamos es la función de la notificación en cuanto a la inoponibilidad, bien, de que el pago fue realizado al acreedor, en este caso, cesionario, correcto. Si me aparecen varios acreedores, ¿a quién le voy a pagar en caso de una cesión a sucesivas personas? Aquel que me notificó primero y no aquel a quien se le realizó primero la cesión. Porque la notificación, ¿por qué? La notificación exterioriza a quién le tengo que pagar. Y es válido que yo le haya pagado a la primera notificación. ¿De qué me sirve que sea presente el acreedor de fecha 1 de octubre si a mí el de fecha 1 de octubre no me notificó nunca y el que me notificó fue el de fecha 1 de noviembre? ¿Yo cómo sé a quién le tengo que pagar? Al primero que me notificó. Y pero mi crédito es... bueno, esa es una cuestión interna entre cedente, cesio, pero a quien le tengo que pagar primero, con relación al deudor cedido, a quien le tiene que pagar primero, es al primer que notificó. ¿Sí? El 1623, que caso de concurso quiebra, y dice, en caso de concurso quiebra del cedente, la cesión no tiene efectos respecto de los acreedores si es notada después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa de quiebra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, aquella cesión que se realiza cuando ya está en cesación de pagos, pero fíjense en quién está en cesación de pagos. A ver, ¿quién les parece que está en cesación de pagos? Leal no quiere... El cedente. Exacto, el cedente. Por eso me detengo, porque a veces parece confundirnos. Ay, pero ¿quién está en cesación de pago? ¿Es el de cesación de pago? No, el cedente. El cedente está en cesación de pago. Y bueno, y se hizo una notificación de que había que pagarle a otro, si ya estaba declarada el concurso, si ya está declarada la quiebra, esa notificación no produce efecto. ¿Por qué? Porque no le es oponible al pago o a la quiebra los actos posteriores a su declaración. Si voy muy rápido me dice.
Bien. Y después tenemos la cesión. Tenemos varios artículos, el 1627 y el 1629. Bueno, acá en realidad yo les diría que arranquemos del 1626, porque hay varios caminitos que vamos a ir tejiendo. El 1626 le dice, si se notifican varias sesiones en un mismo día sin indicación de hora, las sesiones quedan en igual grado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que van a prorrata. Se reparten entre todos los horarios y se dividen el crédito. Es decir, Juan debía 10.000 pesos y todos notificaron el mismo día. El 19 de noviembre, todas las notificaciones llegaron el 19 de noviembre. ¿Quién va a cobrar? El primero que notificó. Todos notificaron ya. Bueno, van a prorrata. Se reparte el crédito, entonces cada uno cobrará una porción. ¿Y la diferencia? Y por eso deberán hacerle juicio al cedente, deberá responder el cedente. El deudor cedido no tiene la culpa, él pagó su deuda íntegra. Es el deudor el que obró mal. El 1627, bueno, nos habla de cesión parcial. El 1628, por evicción. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se cede como dudoso. Ahí no garantiza ni la existencia ni la legitimidad cuando se cede un derecho dudoso o litigioso. Pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. Es decir, la solvencia se garantiza solo cuando es de mala fe o así lo acuerdan. El 1600, cesión de derecho inexistente. Si el derecho no existía al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses. Pero si es de mala fe, debe además la diferencia. Que el derecho no exista quiere decir que no estaba legitimado, que no es la misma situación a que sea insolvente. Una persona puede ser insolvente, pero el crédito existe. Un crédito no existe cuando la firma es falsa, la persona que firmó no existe. El crédito ¿a dónde lo va a cobrar? Se lo va a cobrar a Juan Pérez, que vive en la calle Gorriti 2500, cuyo DNI es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un ejemplo. ¿Existe esa persona? ¿Es un crédito existente? No, no es un crédito existente. Pudo verificar que el deudor, porque si nosotros vemos acá en la sesión, en ningún momento se verifica la existencia del deudor cedido, o sea, está esta garantía, pero bueno, no hay mucho más recaudo que la buena fe con la cual se inspiran los contratantes. No va a la puerta y le golpea, dígame, ¿usted le debe esta suma al cesionario? No lo hace. Debería hacerlo, bueno, no lo hace. Entonces llega el momento de la cobranza y resulta que no existe esa persona, no existe el crédito. O existe, pero la firma no es de él. Entonces, ante esa inexistencia del crédito, le tiene que devolver el dinero que le haya pagado. Pero si es de mala fe, pero me están golpeando la puerta, ¿bien? Bien, pero si es de mala fe, sí le va a tener que devolver la diferencia entre el valor real y el valor. ¿Y cómo sé que es de mala fe? O cómo digo que soy de buena fe, porque la buena fe en cierta medida se presume, la mala fe, bueno, si el título
tenía, el origen del título era él, era el primer acreedor, evidentemente hay una mala fe, pero si a él se lo endosaron y él a su vez lo endosó, es muy probable que desconociera que era inexistente ese crédito. Igual todo es cuestión de pruebas. Pero bueno, hay una diferente graduación de responsabilidad según si ha sido de buena o de mala fe. Entonces la diferencia va a estar dada por el plus que va a tener que abonar, bien, y que va a ser esa diferencia entre el valor real y el valor nominal. Ejemplo, el valor real era $10, el valor nominal era de $10.000, le abonó $8.500, si era de buena fe, va a tener que reintegrar los 8.500. Si era de mala fe, ¿cuántos le va a tener que reintegrar? Los $10.000, porque va a tener que abonar el valor, la diferencia que hay también entre el valor real y el valor nominal. Por lo tanto, será el valor nominal lo que le va a tener que abonar, los $10.000. Es mayor la responsabilidad. Entonces, una cosa es la inexistencia y otra cosa es la falta de solvencia del crédito. Bueno, con eso finalizamos sesión. Y ahora vamos a comenzar, vamos a comenzar con fianza, ¿sí? A ver, el contrato de fianza. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay problema? Bueno, comenzamos con fianza, entonces. Sepan que tienen la posibilidad directa, habilitar el micrófono, hacer la pregunta, no necesitan permiso, nada. Chicos, ¿eh? Cuando hablamos de fianza, está regulado, decimos, este contrato a partir del artículo 1574. Ya les había comentado que un antiguo docente, un docente de años, decía que era un contrato nefasto, ¿no? Porque ¿cómo es eso que una persona tiene que salir en garantía de otra y se tiene uno que poner a buscar a ver quién le sale de garantía para asegurar el cumplimiento de sus propias obligaciones, ¿no? Porque una cosa es que la garantía la de, bueno, me subasta mi inmueble, otra garantía es que sea el vehículo y por lo tanto prendo el vehículo, pero una fianza vía personal, yo tengo que molestar a otra persona para que ponga en garantía su propio patrimonio por deuda que va a asumir y dinero que va a recibir otro, por si no llega a cumplirlas ese otro, se va a obligar accesoriamente. Entonces, cuando una persona se obliga accesoriamente por otra, hablamos de fianza. Y que se va a hacer el fiador en caso de incumplimiento, ¿no? Es decir, que primero tenemos que dirigir la acción contra el deudor principal y en caso de que el deudor principal no se haga cargo, iremos contra el fiador. No solamente la fianza consiste en garantizar, en obligarse accesoriamente cuando una persona tiene que entregar una cosa cierta, sino también puede incluir la obligación de no hacer que tiene una persona, en caso de incumplimiento, dar entonces las garantías. En ese caso, decimos, vas a hacer, cuando hablamos de una obligación de no hacer, los daños y perjuicios que hay rogado con esa conducta. Ah, no están viendo el Power, chicos. Bien, ahí se los comparto. A ver. ¿Ahora lo estaban viendo o no? ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. Bueno, desde el principio. Entonces, el artículo 1500
172 era el que les decía que trae la regulación, y hablamos de cuando una persona se obliga accesoriamente, no solo a esta entrega de cosas ciertas, sino también obligaciones de no hacer. Y en caso de incumplimiento, ahí estamos hablando de que abonará a satisfacer los daños, vicios que haya ocasionado. Bien. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, acá decimos el tema de los sujetos, ¿no? ¿Quiénes pueden ser sujetos o afianzar? Y tenemos que tener presente esa, no diría capacidad, sino esa capacidad de derecho que precisamente podemos tomar como incompatibilidad, porque en realidad todo lo que el fundamento y la razón de ser de esta incapacidad de derecho queda mal visto, como que falto a la ética, ¿no es cierto? Que el tutor le pida que salga de garantía, los bienes de su representado salen en garantía por las obligaciones que asume el tutor, o que los cónyuges unos a otros se afiancen obligación entre sí. Entonces, hay ciertas incapacidades de derecho que están fundamentadas en compatibilidad o en que es visto como una falta de ética, que se establezcan fianzas entre vínculos que decimos, los padres no pueden pedir a los hijos, no pueden afianzar sus obligaciones con la administración de los bienes de los hijos. Por ejemplo, una madre que administra los bienes que recibe por sucesión su hija, no podría poner en garantía esos bienes por obligaciones que ella asume. Los tutores no podrían ofrecer los bienes de sus pupilos por las obligaciones que ellos asumen. Entonces, hay cierta limitación en ese sentido. El fiador se puede obligar al mismo valor, puede obligarse a menos, pero no a más. La limitación del 1575. Y acá me voy a detener un poquito, porque nosotros decimos no obligarse a más. Y tal vez parecería que se obliga a más. Si yo pienso en un contrato de locación, en que han hecho indebido de la propiedad, en que me entregan con vencimiento del plazo. Entonces uno dice, uy, al final se está obligando a más que más que el inquilino. No, se está obligando en lo mismo. Lo que pasa es que como el inquilino, el locatario, es insolvente, se va a tener que hacer cargo del fiador. Pero contractualmente, si el principal no tuviera esa obligación, no se le podría transferir al fiador esa obligación, porque el fiador, tenemos que entender que la fianza es, más allá de que uno se obliga accesoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un contrato accesorio de otro principal. El contrato de fianza, por ejemplo, yo lo voy a encontrar en el contrato de locación, que hay un fiador. En el contrato, que hay un fiador para demostrar que el constructor va a realizar la obra importante que le encomendamos. Entonces, es función a esa obligación principal que se le va a trasladar la obligación al fiador. Por eso, siempre va a ser lo mismo el deudor principal y nunca más de lo que tiene que pagar el deudor principal. Compren los accesorios. Esto de los accesorios, ¿qué serían? Los intereses, serían las costas y gastos del juicio, si es que lo hubo, los sellados, el bono, el anticipo, los honorarios que le regularon al abogado por haber tenido que llevar adelante la ejecución. ¿Cómo se prueba la fianza? ¿Cómo se prueba este contrato? Cuando decimos, bueno, ¿y la forma y la prueba cómo es? Bueno, el contrato se tiene que realizar escrita. Bien. En algunos casos podríamos pensar
que se utilice escritura pública. Imaginemos por el mutuo que se constituye, donde le dan un préstamo en dinero y aparece un fiador. Bueno, en eso puede realizarse en escritura pública, pero esa solemnidad sería relativa. No es que si no cumplo con la escritura pública va a ser, es decir, la formalidad que reviste sí tiene que ser escrita. Es decir, si no está escrito, nadie puede decir que tal persona es un fiador si no consta en forma escrita. Y con esto de la forma, tenemos, pueden aparecer algunas cuestiones que están anexadas al tema de la forma. Porque, por ejemplo, yo digo, yo firmé, yo soy la fiadora, pero el contrato se extinguió, podrán decir. Y no, el contrato sigue hasta que no me entreguen la propiedad. Si no recibí la propiedad, el contrato, los meses del contrato de locación siguieron corriendo. Sí, pero el locatario a la propiedad, sí, abandonó la propiedad, se fue a España, dejó un tendal de deuda, pero yo no puedo entrar al departamento, no puedo entrar al local porque no me entregó las llaves. Y al no entregarme las llaves, tengo que hacer un desalojo, porque si no puede decir que hay una caja con un montón de pertenencias que yo se las robé, entonces tuve que iniciar un desalojo, acreditar que se fue, y como recién hoy recibo las llaves, todos los alquileres que se generaron también del deudor principal y del fiador. O la otra, pero usted, locador, dueño de la propiedad, lo dejó quedarse 6 meses habiendo vencido el contrato. Y yo no firmé eso, así que mi obligación se extinguió. Y ahí sí tiene razón el fiador en decir, toda prórroga acordada o toda renovación del contrato acordada sin que se haya citado, sin la intervención sin que le pague el alquiler. Nunca inició acción judicial, nunca le mandó carta documento. Y después de 1 año y medio, le reclamar al fiador porque no pagaba el alquiler el locatario. Pero usted cómo, entonces el fiador le dice, ¿cómo si a los 2 meses ya me tiene que reclamar? Usted no me dijo antes, ¿cómo es que dejó pasar 1 año y medio? Pero el contrato ya estaba vencido. Entonces, esa situación hace, o sea, genera tensión judicial a los fines de determinar hasta dónde y en qué medida el fiador tiene que responder. Lo que sí les puedo decir es que la inacción del acreedor, haber dejado pasar tanto tiempo, hace en cierta medida licuar o perder el derecho de poder ir contra el fiador. Entonces, hay mecanismos y derechos que tiene el acreedor, que el hecho de no haberlos utilizado hace poner en crisis ese derecho que el sistema le confiere, que es la ejecución por la deuda generada con relación a quien, al fiador, que se había obligado. ¿Cuáles son los caracteres de este trato? Bueno, es un contrato unilateral. ¿Por qué decimos unilateral? Porque una vez que asume la obligación del fiador, no obtiene ningún beneficio, es decir, tiene que pagar la deuda que otro dejó a cambio de nada, la nada misma, las gracias. Gracias por haber pagado mi deuda. Bien, sin embargo, es unilateral, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué? Porque dirán, pobre, qué persona que es el fiador, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Pero si él paga, se va a estar subrogando en los derechos del acreedor y entonces puede perseguir
al deudor que le estuvo garantizando, ¿sí? Entonces está esa posibilidad. Pero decimos que es unilateral, ¿por qué? Porque él no recibe nada a cambio, no va a recibir un bien, no va a recibir la tenencia, no va a recibir goce. ¿Qué va a recibir a cambio? Un recibo que dice, en el día de la fecha pagó la deuda, ¿eh? Una constancia. Es gratuito. Así que vayan, yo les diría, vayan a buscar un fiador, a ver cuántos fiadores se encuentran. Es gratuito porque no recibe ninguna retribución, se hace de buena fe y porque se le tiene confianza y conocimiento a la persona a la cual se afianza la obligación. Es accesorio, es decir, depende de un contrato principal. Y en la medida en que ese contrato principal sea válido y esté vigente, será vigente la fianza. Si se extingue la obligación principal, se extingue la fianza. Se extingue porque cumplió regularmente las obligaciones a su cargo en lo principal, perfecto, el fiador no tuvo que abonar nada y se extingue también la fianza. Es subsidiario, formal, quiere decir que necesitamos que se realice en forma escrita. Es nominado, ¿por qué? Porque tiene un nombre, tiene una regulación, pero es, decimos, aleatorio, porque en definitiva no se sabe. O sea, desde ya, yo pienso que el fiador, para afianzar una obligación, tiene que creer en su más íntima convicción de que la persona no va a ser deudor, va a dejar de cumplir sus obligaciones, si no, no afianzaría la obligación. Pero, en definitiva, no sabemos con certidumbre que esto vaya a ser así, ¿no? Él presume que esto que no le va a acarrear ningún problema, pero en definitiva, si el obligador, el deudor principal no cumple, se va a tener que hacer cargo de esas obligaciones. Bien. Si lo tenemos que diferenciar con otras obligaciones. Bueno, en la obligación solidaria, yo puedo ir contra Juan o contra Pedro por el total. ¿Eh? Responde Juan, está Juan y Pedro. A mí se me canta ir contra Juan, voy contra Juan y me va a pagar Juan. O reclamo contra los dos y puedo percibir de cualquiera de los dos. Es decir, solidarios, como si van juntos. Y a cualquiera les puedo reclamar el total. Desde ya, el juicio se puede hacer por los dos deudores y cuando tenga sentencia, ejecuto al que tiene mayor cantidad de bienes. No voy a hacer un juicio contra uno, después si el otro, si no tiene bienes, inicio el juicio contra él. El juicio se hace contra los dos deudores y en definitiva le puedo reclamar a cualquiera la totalidad. Después entre ellos hay una relación interna de los deudores y establecerán la compensación. Mira, yo me hacía cargo de la mitad, o yo me iba a hacer cargo del 80% y vos de la otra mitad. Eso ya excede. Entonces, obligación solidaria, ¿qué hay? Que a cualquiera de los dos puedo reclamar el total. ¿Qué pasa con la fianza? En fianza, yo tengo que acreditar sí o sí que primero fui contra el deudor principal y solo para el caso de que los bienes no alcancen a cubrir la deuda o que ya no tenga bienes, que puedo dirigirme contra el fiador. Es decir, no es que puedo ir contra los dos indistintamente con el total, sino que primero acreditar haber ejecutado al deudor y cuando lo del deudor no alcanza o el deudor no tiene bienes, voy contra el fiador. Es decir, que la fianza es accesoria, la obligación solidaria, los dos están en el mismo lugar, Juan y Pedro. ¿Qué serían las cartas de recomendación? Bueno, en las cartas de recomendación yo podría decir, Valentina Ruel dice, bien, es una excelente alumna, realiza los trabajos en forma,
aprobado los exámenes satisfactoriamente, por lo tanto considero que podría ser una buena persona para atender en la mesa de entrada del juzgado civil y comercial número 7. A tal efecto, realizo la presente carta de recomendación. El día de mañana resulta que, perdón Valentina, ¿no? Encuentran que Valentina se está llevando de juzgado 2 expedientes. Me van a demandar a mí, Valentina se lo lleva para hacer trabajo atrasado. Me van a venir a reclamar a mí, ¿no? Que yo salga en garantía porque ella hizo algo mal. No, yo simplemente di la carta de recomendación. Ya, si es buena o mal, si hace las cosas bien o hace las cosas mal, después yo no voy a salir a pagar los platos rotos, por así decirlo, ¿no? Es decir, no voy a ser su fiadora. Esta es la carta de recomendación. No genera obligación para quien la emite. Es una declaración unilateral destacando las bondades de determinada persona para ocupar un cargo o para acceder a a solicitar un préstamo. La señora o la señorita Valentina Ruel es una excelente clienta del Banco Galicia, ejemplo. Hoy nos sponsoría el Banco del Banco Galicia y ha cumplido sus obligaciones siempre en tiempo y forma. Bueno, resulta que va al Banco Francés y hace un desastre. El Banco Francés le hace al Banco Galicia por la carta de recomendación. No. ¿Ah? Bien. El aval generalmente implica el acompañamiento para realizar acto jurídico, por así decirlo. Es decir, la autorización vendría a cubrir como una autorización para realizar determinado acto jurídico. Por ejemplo, damos el aval para que los niños de 5º grado puedan realizar su viaje de estudios. Estamos dando, por lo tanto, como una autorización, un permiso, un acompañamiento para que puedan realizar ese acto o ese viaje que están queriendo realizar. ¿tá? Que no guarda relación con una fianza, es decir, se está habilitando, se está autorizando, se está dando un permiso para realizar determinado acto jurídico. Y es una declaración unilateral. Y también por eso, si les va a tocar a ustedes próximamente, cuando se reciban, por ejemplo, y quieran matricularse, les van a decir 2 avales, puede ser de abogados que estén en actividad para firmarles la solicitud de declaración. Entonces, es una declaración unilateral, pero no implica asumir las deudas y los compromisos que la persona a la que se le está dando el vaya a generar. El depósito, bueno, el depósito, si nosotros pensamos la función que tiene la fianza y la función que tiene el depósito, en el depósito yo tengo la guarda, custodia y conservación de una cosa. Es decir, me limito a cuidar la cosa. En cambio, el fiador se obliga a garantizar las obligaciones que contrae el deudor. O sea, son dos, es más amplia la fianza y la garantía está dada sobre una obligación, mientras que el depósito, si bien es un dato que tiene cierta garantía en cuanto a la conservación, custodia y cuidado, está dedicada esa acción a la cosa. Esa es con relación a la persona y a las obligaciones que asume. Por lo tanto, hay una diferencia. Bien. Tenemos distintas clases de fianza. La más común y la menos usada,
se llama fianza simple. ¿Por qué decimos que es fianza simple? Porque solamente voy a poder ir contra el fiador luego de haber ido contra el deudor. Es decir, un límite. Yo no puedo, como les dije, no puedo reclamar al fiador y al deudor. Puedo demandarlo a los dos, pero cuando ya tengo que rematar, tengo que subastar primero los bienes del deudor principal. Y el remanente que falte percibir podría ir contra el fiador. Si el deudor principal careciera de bienes, entonces recién ahí fue contra el fiador. Esa es la fianza simple. Después tenemos la fianza solidaria. La fianza solidaria tiene lugar cuando las partes así la hayan pactado. Es decir, que tiene que estar pactada en forma expresa. Tiene que decir fianza solidaria. Y la fianza solidaria, entonces, lo que implica es que hay una renuncia al beneficio de exclusión que estaba establecido a favor del fiador. Quiere decir que el fiador ya no va a poder decirle, no, primero anda contra los bienes del deudor y después, si no, lo que no puedas cobrarle, venía. No, en este caso, el fiador está diciendo que le va a poder ejecutar tanto a él como al deudor PAN. Pasa a ser casi como un deudor, vendrías. Decimos fiador solidario, es decir, no necesita haber ejecutado primero al deudor. Puede irse contra el fiador, por eso es solidario, como que se transforma en una deuda solidaria, en una solidaria, que puedo reclamarle a cualquiera de los dos. La denominación fiador, principal, pagador, en cierta medida decimos que es una contradicción en cuanto a su redacción, porque si es principal pagador, no podría ser fiador, porque fiador que se obliga accesoriamente. Cuando hablamos de principal pagador, quiere decir que se constituye prácticamente deudor, en deudor solidario, y le estaría quitando ya no tendría acción las normas referidas a la fianza, sino a las obligaciones solidarias. Se va a aplicar toda normativa de obligaciones solidarias y de deudor en sí sería un deudor principal y por lo tanto no la fianza. Entonces, fianza simple, hay un beneficio de exclusión, primero tengo que ir contra el deudor principal. Fianza solidaria quiere decir que se renuncia al beneficio de exclusión. Y fiador, principal pagador, en realidad no se está cumpliendo con el rol de fiador y por lo tanto se aplican las reglas de deudor solidario y de obligaciones solidarias. La diferencia entre fiador solidario y fiador principal es que en la fianza solidaria aplicamos las reglas de la fianza. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo está redactada la cláusula cuando el fiador va a asumir la obligación de afianzar. Porque si dice fianza y principal pagador, las reglas de la fianza no se aplican. Si dice fiador solidario, entonces sí. En la mayoría de los contratos, por ejemplo, de locación, dice fiador liso y llano pagador. Bueno, lo está constituyendo el codeudor solidario y se aplicarían las reglas de obligaciones solidarias. También la que sería la fianza judicial. Que la fianza judicial
esa que se aplica ante, por ejemplo, la contracautela es un ejemplo, ¿no? Imaginemos que una persona quiere trabar embargo sobre la propiedad de otra por una obligación, un daño y perjuicio, una deuda impaga, etc. Entonces, cuando el juez autoriza el embargo, dice, bueno, trabes embargo sobre la propiedad de fulano de tal. El solicitante de que se trabe ese embargo tiene que concurrir al juzgado y firmar bien a la otra hoja del despacho, a renglón seguido, con un sellito, que se cargo, el solicitante del embargo tiene que firmar que se hace cargo de todos los daños y perjuicios que pudiera ocasionar por citar el embargo para el caso que la obligación reclamada no prospere. Entonces, imagínense que tenemos un pagaré o presentamos un contrato de locación y pedimos urgente embargo. Nos autorizan el embargo. Va el solicitante, firma que se hace cargo de los daños y perjuicios que ocasionara si solicita un embargo que no corresponde. Y después se determina en sede judicial que la oferta no corresponde al deudor y se rechaza la demanda. Todos los daños y perjuicios que ocasionó la persona habiendo solicitado algo, los va a tener que cubrir con los bienes que tiene. Entonces, el solicitante del embargo pasa a ser un deudor que esa solicitud que él hizo por un acto propio, unilateral, bien, y en instancia, en orden judicial, auto del juez. ¿Entienden cómo sería el mecanismo? Entonces, el acreedor solicitó un embargo, le piden que garantice bien con sus bienes los perjuicios que puede ocasionar si es improcedente esa solicitud cuando se dicte sentencia, y eso significa que va a responder con sus propios bienes el acreedor haber solicitado ese embargo que no correspondía. Después tenemos las fianzas, bien, que se pueden llegar a solicitar en caso de un proceso judicial. Por ejemplo, más que nada en índole penal. Bueno, afianzar que no vas al país y deja tanta suma depositada en el expediente. ¿tá? Afianzar que no va a evadir la justicia, derecho y deja tanta suma depositada. Bueno, eso sería también una fianza judicial. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna inquietud, chicos? Bueno, seguimos. Cuando analizamos los efectos, los primeros que vamos a ver son los efectos entre el fiador y el acreedor. Lo primero que vamos a decir es que en la fianza simple está presente esto que hablábamos hoy, que tiene que ver con el beneficio de ejecución, que primero se tiene que ir contra los bienes del deudor principal. Después tenemos que puede darse el caso que haya varios fiadores afianzando la obligación. Y en ese caso decimos que la obligación es mancomunada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está la posibilidad de que cada uno bien asuma un porcentaje en partes iguales de las obligaciones que afianzan, salvo que hubieran establecido algo diferente. En ese caso, van a poder oponer todas las defensas y todas las excepciones que el deudor principal podría haber opuesto. Por ejemplo, si había un incumplimiento previo y por eso, la excepción de incumplimiento, y por eso el principal dejó de incumplir la obligación a su cargo, la va a poder plantear el fiador. Si la deuda está prescripta, también. Es decir,
tanto, si bien asume las obligaciones del deudor, también se le transmiten todas las despensas y excepciones que podría llegar a oponer el deudor principal. Bien, esto lo vamos a dejar un poquito. Cuando hablamos de beneficios de división, vamos a analizar particularmente cómo está regulada en el artículo 1589 y vamos a hacer algunas consideraciones. No sé quién quiere leerlo, quién me ayuda y lo lee. 1589. ¿Lo leo? Bien. Beneficio de división. Si hay más de un fiador, cada uno responde por la cuota a que sea obligado. Si nada se ha estipulado, responde por partes iguales. El beneficio de división es renunciable. Este beneficio de división tiene que ver con que cada uno de ellos va a responder por la parte en la que sea obligado. Se va a repartir entre los distintos fiadores. ¿Cómo se va a repartir? Como dice el código, en partes iguales y si no, por la que se hubieran obligado. En eso consiste el beneficio de división cuando hay varios fiadores y tiene que ver con la obligación mancomunada. En 1588 tiene que ver con esa necesidad de haber citado al fiador al juicio, porque si no, no le es oponible la sentencia. Por eso yo les decía que primero sea, si hablamos de una fianza solidaria o de una fianza simple, y uno dice, bueno, va a poder ir después que se haya ido con los bienes del deudor principal, en una fianza simple. No interpreten de que implica hacer un juicio contra el deudor principal y no hacerle juicio al fiador. La realidad que por economía procesal y para que pueda ejercer defensa también el fiador, el juicio se inicia en forma inmediata contra los dos, deudor y fiador. Pero al momento de ejecutar, de subastar, de realizar bien los bienes para poder cobrarse el acreedor, primero va a preferir los bienes del deudor obligado, del deudor principal, y luego irá contra los bienes del fiador, siempre que se trate de fianza simple. Esto es tan importante que si no se lo cita a juicio al fiador, se extiende bien la obligación, es decir, no le sería oponible la sentencia que se dicte en dicho proceso. Porque puede ser que, y uno dice, bueno, pero ¿y qué va a decir el fiador? Bueno, pero tal vez el fiador tenga para decir que él a su vez tenga un crédito, el acreedor, y en base a ese crédito que tiene contra el acreedor, compensa o disminuye o modifica la acción si se tuviera que hacer cargo, o por ahí cuestiona los intereses o el monto, y si el deudor principal está en realidad, a él se le vencen los plazos para poder presentar estas consideraciones en el expediente. Entonces, él bien tiene la obligación, el fiador, de hacerse cargo, tiene este derecho de presentarse en el expediente para verificar también los importes y liquidaciones que va a ir presentando el acreedor. Por más razón si está en rebeldía el deudor principal. Bueno, esto lo pasamos. Cuando hablamos de relaciones entre fiador y deudor, acá ya entra a jugar la posibilidad de que el deudor, el fiador, una vez que yo les decía que abone la obligación incumplida por el deudor,
pueda accionar contra el deudor. 1594 les dice, el fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del deudor u otras garantías suficientes. Si le es demandado judicialmente el pago, vencida la obligación, el deudor no la cumple, el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo hace, han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, excepto que la obligación afianzada tenga un plazo más extenso, el deudor asume riesgos distintos a los propios del giro de sus negocios, disipa sus bienes, es decir, cae en cesación de pago. Entonces, el fiador tiene derecho en ese caso a obtener embargo de los... Es decir, el fiador puede garantizarse la cobertura que él va a tener que realizar. Fíjese, el deudor asume riesgos distintos de los propios de sus negocios, disipa sus bienes, o los da en seguridad de otras operaciones. El deudor pretende ausentarse del país sin dejar bienes para el pago de la deuda afianzada. ¿Por qué? El fiador podrá hacer todo esto, cuando podrá embargar bienes del deudor cuando se den todas estas situaciones. Porque cuando se den situaciones, si la fianza sería una fianza simple, es decir, donde primero hay que ir contra el deudor principal, estas situaciones conjugan en contra del fiador porque habilitan la excepción a poder reclamarle directamente al deudor, directamente al fiador. ¿Sí? Es decir, si yo veo que está disipando sus bienes, veo que se está yendo a vivir al extranjero, veo que, bien, yo que soy deudor, podría dejar de cumplir con esa exigencia, estoy habilitado en cumplir esa exigencia de tener que ir primero contra el deudor, porque se habilitaría una excepción. Y por el otro lado, si el acreedor desconoce el fiador puede tomar resguardo de sus bienes, ya trabando embargo, acreditando en el expediente que se está yendo, que está vendiendo, le está dilapidando sus bienes, que no se está haciendo cargo de las obligaciones, que se está insolventando. ¿Sí? Ese derecho lo tiene el fiador. Porque digamos que el acreedor lo puede empezar a exigirle el cumplimiento sin ir primero contra él. Habilitaría la excepción para el acreedor y el fiador, por lo tanto, tiene derecho, si conociera bienes, a trabar embargo sobre los mismos. Bien. Subrogación en los derechos del acreedor. Esto que hablábamos hoy, de que si el deudor paga, ¿no es cierto? Si el acreedor paga, entonces se va a subrogar en los derechos del acreedor. ¿Quién lo quiere leer al 1592? Yo lo leo, profe. Bien. Artículo 1592. Subrogación. El fiador que cumple con su prestación queda subrogado en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado con sus intereses desde el día del pago y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. Bien. Pregunto, ¿y por qué los intereses desde el día del pago? Es razonable, ¿eh? La respuesta es razonable, pero es obvia, pero por las dudas pregunto. Porque alguien lo va a contestar, alguien quiere contestarlo, si alguien quiere, hable ahora o calle para siempre.
Porque cuando el acreedor se va a hacer cargo de las obligaciones, el fiador se va a hacer cargo de las obligaciones de su deudor, ahí le presenta liquidación al día de la fecha, capital e intereses. Entonces, ya hay un modo por el cual él canceló la obligación. La obligación era de $10.000 y terminó pagando 15.000. Entonces, él tiene un recibo de que llegó $15.000. A partir de ahora, corren los intereses desde que él realizó ese pago hasta que el deudor principal le pague, bien, le cancele la deuda. Entonces, en esa liquidación que el fiador tuvo que hacerse cargo, ya había intereses por la mora incluido. Por eso, cuando hablamos de estos accesorios a los que además se obliga, no es solamente el capital, sino también los intereses que genera esa obligación. Bien. ¿Cuáles serían las causales de extinción de la fianza? Bueno, la principal es el pago, se extingue la fianza. ¿Y cuándo se extingue? Y cuando el deudor principal paga, y si paga el fiador, bueno, ya ahí cumplió el fiador. Y en ese caso ocurre lo que habíamos dicho recién, a subrogar en los derechos del acreedor, ¿no es cierto? Por prescripción. ¿Cuándo prescribe? Y de 5 años, si yo voy al artículo, si no me equivoco, era el 1594, que dice, cuando han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, excepto obligación afianzada, tengo un plazo más extenso. Y acá me dice, el fiador tiene derecho a obtener embargo. Bueno, transcurrieron 5 años desde la fianza. Pero después acá dice el 1596, inciso D, si transcurren 5 años del otorgamiento de la fianza general en garantía de obligaciones futuras, estas no han nacido. De obligaciones futuras, y estas, dice, el otorgamiento de la fianza general y en garantía de obligaciones futuras, y estas no han nacido dentro de 5 años. Sí, uno dice la fianza, o sea, no se podría pagar por un tiempo mayor, en principio a 5 años, y para algo que hubiera algún acuerdo puntualmente expreso, ¿bien? Una obligación que venció también, no fue reclamada dentro de ese plazo, también daría la posibilidad de extinguir la fianza. Era lo que yo les decía hoy cuando resulta que el locador no le hizo reclamo al deudor principal, dejó pasar el tiempo, nunca una carta documento, nunca nada, y ahora va con el fiador con un choclo de deuda. Bueno, digamos que si han transcurrido 5 años desde que nació la obligación, fíjense que dice desde que nació la obligación de deuda general o de obligaciones futuras y estas no se hubieran generado, se la fianza. Es muy importante esta causal de extinción, plazo por vencimiento del plazo de los 5 años. Ahora, no vayan a pensar, no lo vayan a interpretar como que, bueno, la obligación hace 5 años, a mí me ejecutan, me estuvieron ejecutando, me estuvieron haciendo juicio que duró tanto tiempo y entonces no me tengo que hacer cargo. Si ya está iniciada la acción judicial, no hay extinción, porque el plazo que demande para hacer efectivo ese derecho es otra cosa. Estamos hablando de afianzar obligación. Esto es sin haber iniciado la acción judicial y sin haber o sea, una cosa es hasta dónde se obliga el fiador
y tiene un tope, acá dice de 5 años, y osa es lo que demande el proceso para hacer efectivo el derecho del acreedor. Si ya está judicializado, ese plazo de 5 años va a ser posible, porque si el juicio, imagínense un contrato de locación de 3 años, ya lleva 2 años de deuda, estamos con un expediente, puede haber aparecido el tema de la pandemia, la cuarentena, la imposibilidad de hacer presentaciones, de poder ejecutar, las pruebas sucesivas, seguramente puede haber transcurrido ya más de 5 años. Entonces no se va a hacer cargo por 5 años y un día. Bueno, si está judicializado, ya estaría contemplándose, o sea, ya está noticiado de que hay un reclamo contra él y de que se está dirigiendo una acción. Distinto es si no se hubiera iniciado nada. Remisión de deuda significa dejar prescribir la deuda, es decir, la fianza se extingue porque puede dejar prescribir la deuda y el acreedor que no reclama y por lo tanto la deuda prescribió, o el mismo fiador que no quiso ahogarse en los derechos del acreedor y reclamar y dejó que la deuda prescribiera. Entonces, esa remisión de deuda, ya la no exigencia de cumplimiento al obligado principal dentro de cierto plazo produce la extinción de la fianza. Se extingue la obligación principal, por lo tanto, se extingue la fianza. Después tenemos la posibilidad de compensación. El fiador solo puede compensar, decimos, lo que deba el acreedor principal. Eso conforme lo que nos establece la normativa, es decir, no podría reclamarle otro tipo de obligaciones, en principio, salvo que así lo hubieran acordado. El fiador solo podrá compensar lo que deba al acreedor el deudor principal, salvo que hubieran acordado algo diferente. Esa era los que le decía recién era extinción, pero no extinción directa, sino de la obligación principal. La obligación principal prescribe, o transcurrieron más de 5 años desde que dio la fianza, o se dejó prescribir y no se exigió la deuda, bien, o hay una compensación. Y después tenemos la extinción directa. La extinción directa significa que la fianza es lo que se va a extinguir, no la obligación principal. Ejemplo, el fiador no puede subrogarse en los derechos del acreedor, es decir, se han realizado de tal manera el pago, o se pretende hacer el pago de tal manera que asume o se hace cargo de no exigir la deuda, puede exigir la deuda al deudor principal. Entonces ahí ya se extingue la fianza. Puede ser que se pacte así y podría ser así. No es normal, pero podría ser. Una prórroga sin consentimiento, lo que hablábamos hoy. Dejamos que la persona continúe, aunque esté cumpliendo el contrato, continúe, pero sin darle aviso y sin que firme el consentimiento. Entonces, para el fiador se extinguió el contrato en la fecha del vencimiento original. Esa prórroga, él no dio su consentimiento. Sin embargo, yo con esta disposición podría hacerme una pregunta como sería, ¿qué pasa con la pandemia, con la cuarentena, cuando los contratos vencieron y se prorrogaron por una situación de emergencia? Los contratos que vencían
en marzo, al final terminaron prorrogándose hasta enero del otro año y casi hasta marzo. ¿Qué pasa ante esa situación? ¿El fiador se tiene que hacer cargo o no se tiene que hacer cargo? ¿Una prórroga con o sin consentimiento? Y con toda la situación imperante económicamente, ¿no? Y la verdad que la contestación en sí no la tenemos, pero esta prórroga viene por legal, es decir, hay una disposición legal que estableció la continuidad de los contratos, aunque no lo quisiera el locador, pero el locatario lo necesitaba y en función a eso se ampararon en la normativa que lo prorrogaba. Podría ser como buen recaudo decir, bueno, en función de la prórroga que acordó el Estado, el gobierno, lo cito al fiador para que firme. Bueno, eso hubiera sido lo ideal. El no citarlo nos genera zona gris donde tenemos que interpretar. ¿Era necesario citarlo cuando la prórroga fue por una intervención del contrato por parte del Estado, donde decía que continúan los contratos, que no se pueden desalojar? Yo podría decir, bueno, era público y notorio, o sea, se anotició, yo diría, se anotició el fiador con el decreto que fue dado en una conferencia, que estaba en los medios. Si él no hubiera querido seguir afianzando la obligación, tendría que habérselo hecho saber al locador. Mirá, yo no voy a seguir agarrando las obligaciones porque esta prórroga y ante esta situación se lo tendría que haber hecho saber. Si no se lo hizo saber, el que calla otorga, dicen a veces, ¿no? Bueno, entonces, ahora es una crisis. Esa situación, una prórroga sin consentimiento, pero porque acá cuando es sin consentimiento también, bueno, ahora me pongo a divagar, chicos, es la hora del divague, no. Cuando dice sin consentimiento, yo pondría a analizar. ¿Por qué les digo? Porque no es todo blanco o negro, no es todo derecho y lineal la lectura de la normativa. Cuando dice sin consentimiento, ¿no será sin haber tomado conocimiento? Porque si tomó conocimiento que se estaba prorrogando, de una manera lo supo, y yo acredito que sabe que continuó, y ante esa situación de que continuaba y no hizo nada, ¿no? Podemos decir que hay un consentimiento tácito dado. Estoy filosofando, ¿eh? Un consentimiento dado, quiero defender la postura del locador, o tiene que ser rotundo la confirmación. Podría decir que se enteró por todos los medios que iba a tener que lanzando y contra eso no hizo nada. Cuando hablamos de acá de consentimiento es concretamente y firmar, sí, pero antes esta situación, ¿cómo la interpretaba? Y después alguno dirá, pero podía dejar de ser el... Entonces me estoy filosofando. ¿Podía dejar de ser el fiador en una situación de emergencia con la que estábamos atravesando? ¿Y dónde iba a conseguir otro fiador? Bueno, son todas preguntas que nos podemos hacer de cosas que ocurren a diario y que ya les digo, como el derecho no es tan derecho, tan lineal, aparecen todas estas incertidumbres que dan lugares a interpretaciones diferentes. Y no estar la certeza en la argumentación, en la justificación que se dé, en la que ustedes se paren a defender postura según a quién estén defendiendo. Por eso la argumentación, la interpretación, esta conversación con la normativa, lo que quiere decir, qué es lo que busca, para qué estaba, cuál era la finalidad, es lo que lleva a querer cuestionar al juzgador si tiene que tomar alguna resolución de un lado o del otro, porque no es todo tan lineal. ¿Mm?
Bien, acá también, ¿no? Si no se inicia la acción judicial dentro de los 60 días pedidos por el fiador o deja perimir la instancia. Bueno, resulta que está adeudando, esto que decíamos nosotros, adeuda periodos y no inicia acción judicial. Bueno, si yo, fiador, intimo al acreedor a que le exija el cumplimiento de la obligación y el acreedor no hace nada y deja vencer los plazos, estos 60 días, entonces se extingue la fianza. Entonces, hay una causal de extinción por la obligación principal y hay otra que es la causal de extinción de la fianza directa, que no se extingue la obligación principal, sino que se extingue la fianza. Esto de los años, que el deudor no pueda subrogarse, que no se inicien las acciones legales dentro de los 60 días de haber intimado el fiador al acreedor para que exija el cumplimiento al deudor principal. Así que esos serían los temas puntuales. Cuando estamos hablando de fianza, entonces poder definir la fianza, saber distinguir lo que es la fianza solidaria, la fianza simple, fiador liso y llano pagador o fiador principal pagador, saber las obligaciones que se generan, que se va a poder obligar a igual o a lo mismo que el igual, pero nunca más, esta posibilidad de poder subrogarse, esta posibilidad de que no se tenga que ir con los bienes del deudor principal cuando se den la excepción al beneficio de fusión, cuando esté en concurso, cuando esté en quiebra el deudor principal, cuando se haya ausentado del país. Y este plazo de 5 años como mecanismo de extinción, que creo que incluso en la plataforma subimos algunos fallos o alguna doctrina vinculado, que es de especial análisis, el tema de esta situación del plazo de los 5 años desde que nació la obligación que se afianza. Y poder distinguir esta fianza convencional de la fianza judicial, ¿no? ¿Qué es la fianza judicial? Que es un acto unilateral, bueno, solo algunos ejemplos, ¿no? Y que ahí no está garantizando la obligación de otro, y es una deuda propia. El fiador acá viene a ser el obligado principal que afianza con sus propios bienes, ¿no? Incluso a veces poniendo en garantía su propio patrimonio. Sí, ¿querías preguntar algo, María Laura? Sí, ahora voy a buscar porque en la parte de la compensación, en donde dice extinción, que el fiador solo puede compensar con lo que debe el deudor principal, el acreedor al deudor principal. Si el acreedor le debe al fiador, ¿con eso no puede compensar? En la medida en... Bien. Ustedes tienen que tener presente la autonomía de la voluntad. No está obligado, pero podrían acordarlo. Imaginemos que para extinguir, y en ese caso podría extinguirse la fianza, ¿sí? Es decir, una cosa es lo que por derecho corresponde. Sí, el Estado a compensar las deudas que tiene con el deudor principal, pero no está obligado a compensar las deudas que tiene con el fiador. Ahora, eso no quiere decir que no lo puedan acordar. Y entonces al acreedor le vendría bien, pero no lo prevé la normativa en forma expresa, sino que es una opción que tiene el acreedor y se ejerce y si no la ejerce. Ay, bien, ahí entendí. Sí. Gracias. Es una opción, pero no es obligado. Claro, no es solamente obligado. en la medida en que él acepte. No está obligado. En cambio, con las
deudas del acreedor, del deudor principal, sí está obligado a compensar. Pero con las del fiador no, solamente en la medida en que lo acepta. ¿Está? Bien. Lo otro que me podrían llegar a preguntar, ¿esto se puede subrogar? Que ahora me estoy pensando, ¿por qué no se puede subrogar el fiador en la deuda? Que decíamos, bueno, se extingue cuando el fiador se puede subrogar en la deuda para el caso de que se haga cargo. ¿Y por qué? La dejó prescribir. Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dejó prescribir la deuda, yo, fiador, pago la deuda, pero ahora no puedo subrogar porque pagué una deuda que pagué mal, porque en realidad estaba prescripta. Entonces, si no se puede subrogar, significa que hay una situación en que lo que pasa es que, bueno, que ahí tendríamos que analizar todo de la extinción directa o no. Porque está vinculado con la extinción, que es una extinción que no es por vía directa, sino por la extinción de la deuda principal, no de la fianza directa. Bien. Valentina, ¿alguna pregunta? Bueno, los que estuvieron presentes, gracias por estar presentes. Hoy ya comenzamos el fin de semana largo, así que esperemos poder disfrutarlo en la ciudad. Va a estar lleno de gente, dicen. Se vienen todos para Mar del Plata. Así que bueno, que tengan un fin de semana y nos vemos la semana próxima entonces. Gracias, chicos. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes, buen fin de Chao, gracias. Gracias. Igual.